Jorge Blanco, también conocido como José Salvador Omar Jorge Blanco, nació en Santiago el 5 de julio de 1926 y falleció en la misma ciudad el 26 de diciembre de 2010. Fue un destacado político, abogado y escritor dominicano, quien ejerció como presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre 1982 y 1986. Asimismo, fungió como senador por el Distrito Nacional entre 1978 y 1982. Jorge Blanco fue considerado por muchos como uno de los líderes políticos más prometedores de la República Dominicana. Sin embargo, su carrera se vio empañada por un escándalo de corrupción que culminó con una orden de arresto en su contra. Ante esta situación, Jorge Blanco decidió buscar asilo político en la Embajada de Venezuela el 30 de abril de 1987, tras ser sometido a una sesión de largos interrogatorios. Es importante destacar que Jorge Blanco es el único presidente dominicano que ha sido sometido a la justicia. Durante el mandato presidencial de Jorge Blanco, que abarcó desde 1982 hasta 1986, se mantuvo una amarga disputa con su predecesor Antonio Guzmán, a pesar de su afinidad política. A pesar de que Blanco gobernó con una mayoría de su partido, PRD, en ambas cámaras, se esperaba que su gobierno lograra aliviar los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que afectaban al país en ese momento. Sin embargo, dos acontecimientos demostraron las limitaciones de Jorge Blanco y las dificultades que enfrentó durante su mandato. En abril de 1984, el Programa de Estabilización Económica aprobado por el Fondo Monetario Internacional, FMI, resultó en fuertes aumentos de precios, lo que provocó disturbios masivos y decenas de muertos en la poblada de abril de 1984. Esto manchó el historial de las administraciones PRDistas en materia de derechos civiles y humanos, una de las áreas en las que el PRD había logrado destacar en contraposición al gobierno anterior de Balaguer. Además, en noviembre de 1985, las primarias del partido para seleccionar al candidato presidencial se vieron ensombrecidas por un tiroteo en el Hotel Concorde, donde se contaban los votos. Como resultado, las primarias no arrojaron resultados claros. Durante el gobierno de Blanco, la República Dominicana enfrentó dramáticas dificultades económicas impuestas en gran parte por el sistema internacional, lo que llevó al país a experimentar tasas de crecimiento negativas por primera vez desde la Guerra Civil de 1965. El secuestro y posterior asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer, así como de los hermanos Patricio y Estanislao de la Cruz Gálvez, ocurrieron durante el mandato de Jorge Blanco. Su periodo presidencial finalizó el 15 de agosto de 1986, dejando un clima hostil en la oposición. A pesar de sus promesas iniciales, Jorge Blanco enfrentó numerosas dificultades durante su mandato, lo que dejó un legado controversial en la historia política dominicana. En octubre de 1986, Marino Vinicio Castillo, un abogado dominicano, presentó una denuncia contra Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, acusándolos de malversación de fondos. En diciembre del mismo año, la Procuraduría General Dominicana le impidió a Blanco salir del país y fue arrestado y llevado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. Blanco solicitó asilo político a la embajada venezolana, pero su solicitud fue rechazada por el gobierno de Jaime Lucinchi. Un espasmo cardíaco lo llevó a ser internado en una clínica en Santo Domingo en mayo de 1987, pero se le permitió salir del país para recibir tratamiento médico en Estados Unidos. Blanco agotó todos los recursos legales como abogado para evitar el juicio por 38 cargos, que incluían estafa, robo, prevaricación y abuso de confianza. En noviembre de 1988, Blanco fue condenado a 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos en un juicio de 10 días, que se llevó a cabo en su ausencia mientras recibía tratamiento médico en Atlanta, Georgia. Aunque regresó a la República Dominicana en 1988 para apelar la sentencia, fue declarado culpable nuevamente en agosto de 1991 y condenado a 20 años de prisión y una multa de 73 millones de pesos. Blanco renunció a sus abogados defensores por sospechar que la sentencia estaba premeditada y decidió asumir su propia defensa. Fue arrestado,
pero solo permaneció 2 meses en prisión después de un juicio televisado. En 2001, después de 10 años de apelación, Blanco logró la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre de ese mismo año, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra Blanco, lo que se interpretó como una especie de indulto. Blanco siempre negó las acusaciones y afirmó que se trataba de una persecución política por parte de Joaquín Balaguer.